Vamos con la segunda parte de electricidad. En el video anterior habíamos ya empezado con el tema de electricidad. Yo te expliqué que se llama electricidad a los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en la materia, y habíamos visto la vez pasada aquellos fenómenos que están relacionados cuando las cargas están quietas, están estáticas, y a eso llamábamos electrostática. Con este video vamos a ver qué es lo que pasa cuando las cargas se ponen en movimiento. Así que, para que las cargas se pongan en movimiento, una de las cosas que habíamos visto en el video anterior era que el tipo de material que necesitábamos tenía que ser uno que permitiera el movimiento de las cargas. Así que nos vamos a conseguir un conductor, que en la mayoría de los casos lo que vamos a ver es un cable, pero no solamente un cable. Recordad que yo te mencioné varios materiales que son conductores. El cobre es lo más frecuente, la mayoría de los metales son buenos conductores, también el agua corriente porque tiene sales disueltas, las personas son buenos conductores, y así una serie de materiales. En este caso vamos a limitarnos a los cables de cobre, salvo que yo te mencione alguna otra cuestión. Pero bueno, tenemos acá un circuito hecho de un material conductor, un cable de cobre, y ahí tenemos que tener ubicados los electrones. Estos son los electrones libres que son capaces de moverse por todo el material. Pero lo que vemos es que no se están moviendo, están quietecitos, porque no tienen ninguna fuente de energía que les permita empezar a moverse. Cualquier cosa que se mueva necesita un aporte de energía para producir este movimiento. Bien, así que vamos a darles una fuente de energía, le ponemos una pila, y esta pila lo que va a hacer entonces es poner estos electrones en movimiento. Para que se pongan en movimiento hay que darles energía. Entonces, a medida que los electrones atraviesan la pila empieza a llenarlos de energía, y cuando están con energía se desplazan a lo largo de todo el circuito. Genial. Ya tenemos nuestro primer diseño electrodinámico. Tenemos un conductor, una pila, y los electrones están moviéndose. Y no sirve absolutamente para nada. Digo, los electrones felices y contentos que están dando vueltas alrededor del conductor, pero como seres humanos decimos, bueno, aprovechemos esto para algo, y entonces, si bien esto es lo mínimo necesario para que haya electrodinámica, y hay diseños que solamente tienen esto, en su momento por ahí podremos llegar a ver algún otro, pero para aprovechar esto lo que vamos a hacer es ponerle a un dispositivo que aproveche el movimiento de electrones. Ahí tenemos. Le conectamos una lámpara con todo el dispositivo portalámpara, y entonces cuando los electrones empiezan a recorrer la lámpara, lo primero que va a pasar es que la lámpara se empieza a llenar de energía, y finalmente esta energía de la lámpara la va a liberar como luz. Ok, bien, ahora este sí está funcionando. Tenemos un circuito electrodinámico con un dispositivo para aprovecharlo. Con respecto al dispositivo, si pensamos que es la lámpara es un coso que ilumina, fantástico. Para iluminar lo que hace es mandar energía lumínica al ambiente, y esa energía no la fabrica la lámpara, la está recibiendo de algún lado. Lo que hace es recibir esta energía eléctrica, porque está transportada por los electrones, la transforma en energía lumínica y la larga al sistema, la larga fuera del sistema, la larga al ambiente. O sea que lo que tenemos como la lámpara es un dispositivo que lo que hace es transformar energía de una forma en otra, ¿sí? Este transformar energía toma energía eléctrica y la libera como energía lumínica, pero entonces yo te estoy diciendo que libera energía lumínica, y esa energía provino de la batería. Así que la energía lumínica que está sacando la lámpara se la quitó a los electrones, y los electrones que ahora salen de la lámpara, los miramos ahí abajo,
ahora salen con menos energía, terminan de dar toda la vuelta. Cuando llegan a la batería les provee energía de vuelta, se vuelven a cargar y volvemos a empezar. Fantástico, está funcionando y lo mejor lo estamos entendiendo. Entonces, estos electrones los vamos a asumir algo así como si fueran carriers, transportadores de energía. Cada uno de los electrones pasa por la batería, se llena de energía, va a la lámpara, le entrega la energía y vuelve otra vez a buscar más. Y en esto consiste la electrodinámica. Este movimiento de electrones, sí o sí, es un transporte de energía y nada más. Y lo útil de esto es mandarlo a algún dispositivo que convierta esa energía en algo que nos beneficie. En este caso estamos usando la lámpara. Fantástico, pero ¿y esto hasta cuánto puede durar? Porque si seguimos así, la lámpara que está sacando energía todo el tiempo, a la batería la va a terminar vaciando de energía. Y cuando la batería no tenga más energía, no va a energizar más a los electrones, que se van a quedar sin energía, la lamparita se nos va a apagar y todo el circuito se detiene. Sin energía no hay movimiento. O sea que sin energía no tenemos circulación eléctrica. Ok, avanzamos ya un montón en conceptos importantes. Vamos a ponerlos en concreto. A ver, primero, cosas mínimas que necesitamos para tener un circuito eléctrico. Primero, hablamos de un conductor. El conductor, insisto, no siempre es un cable, puede ser cualquier cosa que permita el paso de los electrones. Un conductor. Necesitamos una fuente de energía que provea la energía para el movimiento de los electrones. Esta fuente de energía pone en circulación a los electrones alrededor del circuito y además vamos a tener un dispositivo para aprovechar todo esto al que llamamos resistor. Vamos con definiciones de cada cosa. Y el resistor lo que hace es sacar energía del sistema. Súper importante, me estoy olvidando. Vamos con definiciones de cada cosa. Hablamos de fuente. Es un dispositivo que proporciona energía a los electrones del conductor. Las fuentes de corriente continua se llaman pilas o baterías y las fuentes de corriente alterna son las centrales eléctricas. No vayas a pensar que la fuente de energía es el tomacorriente que está en la pared. No. Esa energía viene de un cable, que viene de las torres de alta tensión, que viene de las centrales eléctricas. Así que las centrales eléctricas es una fuente distante de corriente alterna. Un comentario recontramínimo de la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Hay mucho para hablar de estos dos, pero en todo el desarrollo que vamos a hacer hoy, todo el tiempo, salvo algunas excepciones que te voy a marcar, todo el tiempo vamos a estar hablando de corriente continua, que se puede representar como este movimiento de electrones que yo te estaba diciendo. O sea, corriente continua es, pasa un electrón por la fuente, se carga de energía, va hasta el resistor y le entrega la energía y vuelve. Cuando hablamos de corriente alterna, los electrones en realidad no se llegan a desplazar. Los electrones hacen una especie de pasamanos de energía. Si te imaginas todos los electrones de la red eléctrica, empezando por lo de la central eléctrica, los electrones que están en la punta del cable en la central eléctrica toman energía. Se la pasan al electrón de al lado, para eso hacen un pequeño desplazamiento para alcanzar, ¿sí? Ponele, están y se mueven hacia la izquierda y le pasan energía a su electrón que está a la izquierda. Se mueve a la derecha para tomar otra vez energía, se mueve a la izquierda para entregarla, derecha la toma, izquierda la entrega, y así cada uno de todos los electrones de toda la red eléctrica. Finalmente lo que veo es que los electrones se están como oscilando alrededor de una posición fija. Si esto te acordás, hace mucho tiempo que lo vimos, de las ondas, es similar a las ondas longitudinales, donde teníamos una vibración de la materia en la misma dirección en que se movía la onda. Bueno, la corriente alterna funciona de esa manera. La corriente alterna es una onda de energía que se basa en la vibración de los electrones. Cada electrón toma y pasa, toma y pasa, toma y pasa todo el tiempo la energía. Bien, para el caso, lo que vamos a ver nosotros, lo podemos asumir como corriente continua en la que se desplazan los electrones transportando energía, como con corriente alterna donde la energía se desplaza y los electrones
apenas si vibran, ¿sí? Porque lo que voy a considerar como corriente eléctrica, en realidad, lo que nos interesa es el desplazamiento de la energía en sí. Si es porque los electrones se la pasan unos a otros o porque el electrón se lo lleva puesta tipo mochila y avanza, nos da lo mismo. La corriente eléctrica es el desplazamiento de la energía. Avanzamos un poco más. Hablamos del conductor. Es un material que permite el paso de los electrones y esto está puesto a propósito en forma bastante amplia porque no voy a poner acá el cable, sino cualquier cosa que permita el paso de la energía. Finalmente el resistor, que esta palabra es nueva y por ahí suena rara. Un resistor es un dispositivo que convierte la energía eléctrica que traen los electrones en otra forma de energía y la libera al ambiente o produce algún tipo de trabajo. Ejemplos de esto: lámparas, como la que vimos recién. Motores. Los motores toman energía eléctrica y la transforman en energía mecánica de movimiento, lo que llamamos energía cinética. Los parlantes, que lo vimos en ondas, toman energía eléctrica y la transforman en un movimiento también de una membrana que producía la compresión del aire. Así que en el fondo los parlantes también transforman energía eléctrica en energía mecánica. Las pantallas digitales, en realidad en el fondo es igual que las lámparas, toman energía eléctrica y la transforman en energía lumínica que la libera al ambiente. Las estufas eléctricas toman energía eléctrica y la transforman en radiación electromagnética que transporta calor. Esto lo vimos cuando vimos calorimetría en conducción, convección, radiación. Bueno, las estufas eléctricas trabajan por radiación. Así que las estufas eléctricas que emiten radiación, esa energía la tomaron de la eléctrica. Bien, tres conceptos importantes. Avanzamos un poco más entonces. A ver. Parámetros electrodinámicos. Esto significa cuáles son las variables que vamos a considerar y vamos a medir para caracterizar este comportamiento de la materia cuando tiene cargas en movimiento. Para esto vamos a tomar estos tres elementos de recién y cada uno de los tres está asociado a un parámetro electrodinámico específico. La fuente la asociamos con la tensión, el conductor lo asociamos con la corriente eléctrica y el resistor lo asociamos con la resistencia. Estos tres, en anaranjado, verde y rosa, son los parámetros electrodinámicos. Definimos cada uno. Tensión, que en algunos lugares también la vamos a encontrar como fuerza electromotriz, o tenía otro nombre que ahora no me puedo acordar. Tensión es la cantidad de energía que transporta cada electrón. Y a ver, vamos con conceptos que son fundamentales para que te los acuerdes. La tensión es la cantidad de energía que transporta cada electrón. Cada electrón es como pretender demasiado, porque son cosas tan insignificantes que no podemos hablar de cada electrón. Tenemos que hablar de cosas que sean como más medibles. Para eso necesitamos una cantidad enorme de electrones, y entonces en vez de hablar de cada electrón hablamos de un coulomb de electrones. El concepto de coulomb es de la cantidad de carga, que lo vimos en el video de electrostática. ¿Sí? Un coulomb es una cantidad enorme de electrones, andábamos en los miles de trillones. Bien, entonces, concepto que tenemos entonces: la tensión es una cantidad de energía. Símbolo es una B corta mayúscula, la unidad es en volts y muchas veces hablamos de voltaje en vez de tensión. Personalmente como que me suena raro hablar de voltaje. Es como que la medida de distancia la habláramos en metraje, o que el tiempo es el segundaje. Yo, por lo menos en esta materia, te voy a pedir que tensión se llama tensión, ¿sí? Y se mide en volts. Después, está bien, en la práctica profesional sí vamos a hablar de voltaje y demás, pero acá vamos a usar un rato este lenguaje técnico. Vamos al siguiente: corriente. Me está olvidando esto. Que si venimos de la definición es cantidad de energía que transporta un coulomb de electrones. Entonces, un volt va a ser la cantidad de energía que la medimos en joules dividido la cantidad de electrones que la medimos en coulombs. Avanzamos un poco más, ahora sí. Corriente eléctrica. Cuando hablamos de corriente es la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado lugar. Si nos paramos en un determinado lugar y los electrones que pasan por segundo, eso va a ser la corriente.
y lo podemos relacionar fácilmente con un concepto que ya vimos, que es el de caudal. Hablar de corriente o intensidad de corriente es el mismo concepto que caudal, o sea que la corriente es el caudal de electrones que están pasando por el conductor. Lo simbolizamos con una I mayúscula porque también se llama intensidad. Lo medimos en amperes y no hablamos de amperaje, hablamos de corriente. Y entonces, si la corriente son la cantidad de electrones que pasan por segundo, los amperes los vamos a poder tener en cantidad de electrones, o sea, coulombs por segundo, que es la unidad de cantidad de cargas sobre la cantidad de tiempo. El otro, la resistencia, es la dificultad al desplazamiento de los electrones. Este es un poco más como difuso. ¿Qué tan difícil es atravesar un resistor? Hay algunos resistores que cuestan más que otros, ¿sí? Los que cuestan más, decimos, tienen más resistencia. Hay algunas imágenes que sirven para entender esto. Una es, por ejemplo, si estamos atravesando algún espacio que no es lo mismo atravesarlo y si está lleno de aire, de agua o de, qué sé yo, miel. Bueno, cuanto más me cueste atravesarlo, más resistencia. Esa imagen funciona bien. La otra que también funciona bien, que la resistencia es como si fuera la inclinación de una pendiente. Cuanto mayor es el grado de inclinación, mayor es la dificultad para atravesarlo. O sea que yo diría que una pendiente más pronunciada presenta más resistencia para ser atravesada. Por ese lado estamos andando cuando hablamos de resistencia. Ahora igual vamos a buscar alguna que otra imagen también que funcione bien. Simbolizamos con una R mayúscula y se mide en ohms. Acá la medimos en ohms y punto. ¿Sí? Hay formas de transformarlo en otras cosas, pero son más complejas y no nos van a aportar nada. Así que vamos a repasar estos tres conceptos que son los fundamentales. Digo, importantísimo que te lleves estos tres. Que la tensión es la cantidad de energía, que la corriente es la cantidad de electrones y que la resistencia es la dificultad del desplazamiento. Si podés memorizar pronto esto, el resto de la explicación va a funcionar mucho más fácil. ¿Sí? Es muy frecuente confundir tensión y corriente. Y es muy importante que lo puedas diferenciar. ¿Por qué? Porque hay veces que yo puedo tener muy alta tensión, mucha cantidad de energía, pero en pocos electrones. Y si tengo pocos electrones hay poca corriente. Y si tengo poca corriente por ahí no pasa nada. Digo, por ahí no es un problema, aunque haya mucha tensión. De hecho, cuando vimos electrostática en el video anterior, si te ubicas en cómo se formaban los rayos, yo te conté que se iban cargando las nubes, se iba cargando el suelo, y ahí hay una tensión, pero no hay corriente. Se van acumulando las cargas y se va viendo cada vez más tensión, ¿sí? Cuando hay suficiente tensión para vencer la resistencia del aire, cae un rayo y ahí tengo una corriente eléctrica. Así que un rayo, en realidad, que es una descarga, es electrodinámica. ¿Está? Bien, tensión es la cantidad de energía y corriente es la cantidad de electrones. Bien, ¿cómo se relacionan a estos tres entre sí? Lo vamos a plantear de dos maneras. Una es esta. Donde, a ver, el muñequito rosa es la resistencia, que lo que está tratando es de dificultar el paso de la corriente, en verde, y quien está dándole energía para poder avanzar y atravesar la resistencia es la tensión, en amarillo. Y empecemos a pensarlo con esta imagen y cómo juegan estas cosas. A ver, si Ohm se pone más intenso y aprieta más, y Volt está usando toda su fuerza, no va a poder tener más energía. O sea que está usando todo lo que puede y si Ohm aprieta más, va a pasar más lento Ampere. O sea que cuanto mayor sea la dificultad que le pone Ohm, la corriente va a ir más lenta. O sea que mayor resistencia, menor corriente, pero la tensión la sigo manteniendo igual. Porque Volt sigue dándole la misma energía,
solo que esa energía no le alcanza para vencer la resistencia que le pone ohm. De esta manera juegan estos tres. La otra forma, que por ahí no es tan amable, es esta, que se llama ley de Ohm. Supongo que te acordás haberla visto cuando viste riesgo eléctrico en alguna otra materia, y decimos que la tensión es igual al producto entre la corriente y la resistencia. Y esto se mantiene. Si lo aplicamos al dibujo que tenemos ahí, manteniendo la tensión, yo digo, aumento la resistencia y para que el producto me siga dando lo mismo, la corriente tiene que bajar. Bien, presentado entonces estos que son los conceptos centrales, vamos a avanzar un poco más. A ver, símbolos usados en circuitos eléctricos. ¿Por qué con símbolos? Y porque yo recién te estuve mostrando animaciones, dibujitos y demás, pero cuando tenemos que hacer esquemas, vienen bárbaro tener cosas muy simplificadas que nos ayuden a que todos nos entendamos rápidamente. Entonces, estos dos símbolos corresponden a pila y batería, que eran las fuentes de corriente continua. Si tengo una corriente alterna, este es el símbolo que vamos a utilizar. Tenemos además un conductor, en general es un cable, por eso lo hacemos como una línea. Y el otro elemento que nos falta es el de la resistencia o resistor, que hay dos símbolos posibles, cualquiera de los dos están bien. Yo en realidad prefiero el de arriba porque me resulta más fácil de dibujarlo. Cualquiera de los dos símbolos representa un resistor. Recordamos, el resistor podían ser lámparas, estufas, motores, parlantes, distintos componentes que consumen en el celular. Todo eso que consume energía es un resistor. Tenemos unos cuantos más. A ver, otra línea. Estos tienen que ver con modificaciones en el conductor. Hablamos de un interruptor y en general se dibuja de esa manera, que es un interruptor abierto. Un interruptor es una tecla de luz, la perilla del velador, los botones para prender la luz en el palier. Todos esos son interruptores. Los interruptores lo que hacen es interrumpir la corriente, o sea, lo que hacemos es una brecha en el conductor. Generalmente lo dibujamos abierto, en las explicaciones de este video a veces lo vamos a poner cerrado para poder entender cómo funciona. El segundo, el puntito gordo, se llama nodo o empalme. En los circuitos en general se hablan de nodos, pero cuando esto lo llevamos a la vida real, a esto llamamos empalme. ¿Qué es un empalme? Tenemos un cable y lo que hacemos es pelarle una parte del plástico entre medios y supongamos que tengo un cable que está pasando por una boca de inspección, por una caja, no importa, no tengo los extremos, ¿sí? Tengo solamente la parte del medio. Bueno, cortamos un poco del plástico, se lo retiramos, agarramos otro cable del que yo sí tengo el extremo, lo pelamos y entonces vamos a tener a la vista los metales de cobre de los dos. Atornillamos, enroscamos uno en otro y tenemos un empalme. Obviamente esto va con cinta aisladora porque si no armamos lío y puede volar algo o se puede prender fuego todo. Eso es un empalme. Y una derivación es el camino que sale lateral. O sea, a ver, tenemos así el conductor, que nosotros no teníamos los extremos, le pusimos un empalme acá con un bodoque de cinta aisladora y sacamos una derivación, ¿sí? Porque estoy dándole un camino alternativo a la electricidad, estoy derivando la electricidad. Cualquier nodo va a ser que me abre al menos una derivación. La tercera imagen de esta línea es un cruce de conductores. ¿Qué quiere decir? Que acá no se están tocando. Si yo esto lo viera en la vida real, es un cable al lado del otro, pero no se están empalmando. En algunos esquemas vos vas a ver que pasan las líneas, vos decís, ¿y están tocando o no? Bueno, para que haya un empalme, tiene que haber un nodo, el circulito gordo de recién. Este otro es un fusible. Un fusible, la función que tiene el fusible es de fundirse, de ahí que se llamen fusibles. Me va a servir para que no se fundan los cables. En ciertas condiciones que la vamos a desarrollar en el video, un conductor, un cable puede levantar temperatura a tal punto que se termina derritiendo. Ponemos un fusible para que cuando levante temperatura se derrita el alambre del fusible, que es fácilmente cambiable, y de esa manera evitamos que se funda toda la instalación.
Siguiente línea, esto tiene que ver con dispositivos que les ponemos a los circuitos o a la instalación. El de la izquierda es un tomacorriente. Hay varios dibujos para tomacorriente, yo voy a usar este en particular. Un tomacorriente es donde enchufamos una ficha. ¿Sí? Acá sí voy a usar también lenguaje técnico. El tomacorriente son los agujeritos que están en la pared. Y el enchufe es la ficha, es lo que metemos adentro del tomacorriente. Siguiente, lámpara. No es un ventilador como me suelen decir, es una lámpara. Así que las lamparitas que puse antes las reemplazaríamos con esta imagen. Motor, bueno, nada, no hay mucha explicación. Conectamos un motor que empieza a dar vueltas y esas vueltas las podemos usar para 200.000 cosas. Le metemos un ventilador, a eso sí sería un ventilador, un torno, una máquina que con una correa hacemos mover algo, 200.000 cosas. Los otros dos, disyuntor diferencial y termomagnética. De esto vamos a hablar al final del video. Son dos llaves de corte automáticas. Cuando pasan determinados eventos, que lo vamos a ver al final del video, estos dos lo que hacen es cortar la corriente. Y si cortan la corriente, o sea, interrumpen la circulación, yo tengo que decirte que estos también los tenemos que asumir como interruptores. O sea, tienen un dibujo diferente del interruptor que te puse ahí en la línea del medio a la izquierda. Pero también son interruptores, lo único que son interruptores automáticos. El dibujito del interruptor que está en el medio a la izquierda es un interruptor manual. Y estos son interruptores automáticos. Bueno, empecemos a usar esto. Circuitos eléctricos, y te voy a explicar las leyes de Kirchhoff. Yo sé que suena feo, pero no es tan complicado y de hecho es bastante razonable. Primer esquema que hacemos con los dibujitos de recién. Tenemos una batería y un conductor y un solo resistor. Bien, este circuito lo vamos a analizar con dos cosas. Vamos a analizar qué pasa con los electrones, o sea, vamos a estar viendo qué pasa con la corriente, y vamos a estar viendo qué pasa con la energía, o sea, con la tensión. Primero, los electrones que los tenemos en la batería circulan, como te mostré al principio de este video. La batería se cargan, pasan por el resistor, pasan de largo y vuelven a empezar. Importante, que vamos diferenciando corriente y tensión. Los electrones pasan por el resistor, le entregan energía y salen. O sea, todos los que entraron por el resistor también salen. Los electrones en definitiva están como confinados adentro del circuito, no tienen forma de salir. La única forma de que un electrón salga de acá, uno o varios millones, es que pongamos en contacto otro conductor. Solamente pueden salir por los conductores. O sea que si yo tengo acá un circuito cerrado, los electrones están confinados adentro del circuito. Bien, ahora, ¿qué pasa con la energía? La energía, se cargan de energía los electrones en la batería y cuando llegan al resistor, parte de la energía la entregan, la sacamos del circuito o de instalación eléctrica. Por lo tanto, los electrones que salen van a salir con algo de energía, porque en realidad si no, no se pueden mover, pero con mucha menos energía, hasta que vuelven a la batería y vuelven a cargarse otra vez de energía. Bien, cosas mínimas que tenemos entonces en los circuitos. Y diferenciamos la corriente de electrones y la tensión o energía. Bien, ahora, ¿qué pasa si en nuestro circuito tenemos varios resistores? ¿Sí? Le pusimos varias lámparas en serie. Perdón, sí, me estoy salteando un paso. De esto hablamos cuando se trata de un circuito en serie. Circuito en serie es cuando yo tengo todos los resistores en la misma línea. Y lo vamos a poder entender bien si pensamos la corriente de electrones. Los electrones salían de la batería y recorren todo el circuito. Cuando yo tengo un circuito en serie, todos los electrones pasan por todos los resistores. Porque no tienen escapatoria, digo, no hay un camino alternativo para donde escaparse de esto. No les queda otro que pasar por todos los resistores. Así, cuando tenemos un circuito en serie, todos los electrones pasan por todos los resistores. Ahora, ¿qué pasa con la energía? Siempre me salta alguna cosa. Bien, le vamos a poner nombre por que lo vamos a pensar ahora en un momento. Ponemos nombre por lo siguiente. A ver, hablamos de corriente de electrones. Los electrones que pasan por la batería, yo te digo, ahí tengo a todos los electrones. Y eso significa que es la corriente que pasa por la batería. La corriente que pasa por la batería es, con la I mayúscula, la corriente total.
Y esta corriente total, como todos los electrones pasan por todos los resistores, es la misma que voy a tener en el primer resistor, en el segundo y el tercero. Cuando tengo un circuito en serie, toda la corriente es igual en todos los puntos. Todos los resistores reciben la misma corriente. Bien, ahora sí, vamos con la energía. ¿Qué pasa con la energía? Los electrones se cargan de energía en la batería y cuando llegan al primer resistor entregan parte de energía, lo que les resta van al segundo, entregan un poco más, con lo que les resta van al tercero, entregan un poco más y vuelve a cargarse en la batería. Más o menos lo mismo que antes, pero con más resistores, o sea que vamos perdiendo más energía por el camino. La cuestión es que cuando llegan a la batería los vuelve a llenar de energía. ¿Cuánta energía les va a dar? Bueno, les va a dar toda la energía que tiene. Si supongamos, tengo una batería de 1,5 volts. Bueno, les va a entregar 1,5 joules por cada coulomb de electrones, que era la definición que yo te di de volt. ¿Sí? Cantidad de energía por cada conjunto de electrones. Entonces, los electrones, esa cantidad de energía que les entrega la batería, la terminan gastando a lo largo de todo el recorrido. O sea que yo podría pensarlo de esta manera. Ese 1,5 volt que se cargaron los electrones, los pierde cuando pasan por el R1, el R2 y el R3, y entonces la cantidad de energía total que pierde va a ser la suma de la energía que pierde en cada uno de los tres resistores. Y es la misma que le entrega la batería. Así que decimos esto, que la energía total de la batería va a ser igual a la energía que se pierde en cada uno de los tres resistores sumados. La suma total de energía es igual a la carga total que le damos cuando pasamos por la batería. Y con esto más o menos estamos, pero hay algunas otras formas de plantear cómo poner tres resistores. La otra alternativa como extremo, hay cosas intermedias que en realidad no vamos a llegar a ver, pero el otro extremo sería, en vez de ponerlo uno al lado del otro, me estaba olvidando de esto, segunda ley de Kirchhoff. Esto que te estoy contando, todo esto, es la segunda ley de Kirchhoff. Bien, ahora sí. La otra manera de ponerlos es que en vez de estar uno a continuación del otro, estén uno al lado del otro. Y esto nos cambia un montón de cosas. Las vamos a ir viendo de a poco. Primero, se llama circuito en paralelo. Y ponemos los nombres igual que antes. Y vemos qué pasa con la corriente de electrones. Salen todos los electrones de la batería. Y cuando llegan al primer nodo, una parte de los electrones se va por el primer resistor. Toma la desviación, o sea, toma la primera derivación. En el primer nodo, los electrones toman la primera derivación, algunos. El resto sigue de largo hasta encontrarse con el segundo nodo, donde entran a la segunda derivación, y los que restan terminan yendo hasta el tercero. Pero fíjate qué va pasando con la cantidad de electrones. Como esto es un caudal y es la cantidad total de cositos que están circulando por adentro del cable, cuando llegamos a la primera derivación, parte de estos electrones se van y el total que yo tenía de principio bajó. Y eso va a pasar en cada derivación. Tenemos acá 3 derivaciones, entonces el caudal de electrones va disminuyendo en cada una de las derivaciones. O sea, que en cada derivación yo tengo cada vez menos corriente, que era el caudal de electrones. ¿Cómo seguimos con esto? A ver, de la tercera derivación pasaron todos los electrones que pasaron por el tercer resistor, tienen que volver. Cuando llegan al siguiente nodo se encuentran con los electrones que están volviendo del segundo resistor, se juntan y entonces aumenta la corriente. Esta corriente se encuentra con los electrones que están saliendo del tercer resistor, del primero en realidad, y entonces ahora ya juntamos toda la corriente de vuelta, que era la misma que teníamos cuando estábamos en la batería. ¿Cómo anotamos esto? Vamos a decir que la corriente total es igual a la suma de las corrientes que pasan por cada uno de los resistores. A ver, la corriente total es la que está pasando por la batería o la que tenemos apenas salimos de la batería. Y como derivamos y vamos repartiendo los electrones en cada derivación,
Si yo sumo la cantidad de electrones que pasó por la primera, la segunda y tercera derivación, tengo el total. Y eso es lo que estamos anotando. Que el total de electrones es el conjunto de corrientes que se fueron bifurcando. Vamos con la parte de energía. Y tenemos que volver a recordar la definición. La tensión es la cantidad de energía que transporta un coulomb de electrones. Pero vamos a volver a la idea original, porque nos va a servir mejor. Es la cantidad de energía que transporta cada electrón. O sea que un electrón llegó a la batería le entregó 1,5 volts. O sea que este electrón está completamente cargado de energía. Este electrón, ¿sí? El electrón de al lado y todos los demás, cada uno tiene toda la energía que puede. Entonces, cuando llegamos al primer nodo, yo tengo una bifurcación de electrones, pero cada uno de los electrones se va con toda su carga de energía. Entonces, como la tensión es la cantidad de energía por cada electrón, cuando yo entro en la primera derivación, la tensión no baja. Yo no estoy repartiendo la energía. Yo estoy repartiendo los electrones. Y la tensión es la cantidad de energía de un electrón. Cambiar para un camino o cambiar para el otro camino no cambia la cantidad de energía que tiene un electrón. Así que en cada derivación yo lo que me voy a encontrar es que la energía es la misma. ¿Sí? Entonces, en este circuito, la tensión es la misma en todas las derivaciones, porque la tensión es la cantidad de energía de un electrón. Y si siguió de largo o si tomó la derivación, la cantidad de energía que mantiene es la misma. Ahora, cuando llegan estos electrones al resistor, decíamos que le entregan energía al resistor, el resistor la disipa al ambiente, y los electrones que van a pasar de largo, estos sí tienen menos energía. Pero fíjate que yo puse todas las flechitas iguales, no las junté como hice con la corriente, porque es otra vez la cantidad de electrones, la cantidad de energía de un electrón, y cada electrón tiene su energía y punto. Por más que se junte con otros electrones, yo sigo pensando cuánta energía tiene un electrón. Y con esto cerramos el circuito. Entonces, si yo pienso en la energía que va a cada derivación y la comparo con la energía total, resulta que es la misma. Yo tengo ahora que la energía de la batería es la misma que le llega a cada una de las derivaciones. Y esto es lo que llamamos primer ley de Kirchhoff. Bien, hacemos un resumen de esto. A ver, arrancamos por la segunda ley de Kirchhoff, que aplica a circuitos en serie. En los circuitos en serie dijimos que todos los electrones pasan por todos los resistores, por lo tanto la corriente total y la de cada resistor es la misma, y dijimos que la cantidad de energía se va perdiendo en cada resistor, y entonces la energía que se pierde en total es igual a la suma de las energías que se perdieron en cada resistor. Y eso es lo que termina entregando la fuente cuando terminamos. Y la primera ley de Kirchhoff entonces se aplica a circuitos en paralelo. Dijimos que en los circuitos en paralelo la corriente se va dividiendo y en cada derivación tengo menos electrones, pero si yo sumo la corriente de cada uno de los tres resistores, me da la corriente total. Con la energía decimos que es la energía de cada electrón, por lo tanto, aunque tomen un camino o tomen el otro, la energía no cambia, entonces la tensión se mantiene igual en todas las derivaciones. Bien, lo fundamental era que te acuerdes, concepto de tensión, corriente y resistencia. En segundo lugar esto, pero lo vamos a estar aplicando y vamos a ver para qué sirve. Vamos a hacer algunas características que le corresponden a los circuitos en serie y en paralelo. Una cosa que está asociado en los circuitos en serie con esto que decimos que es la misma corriente en todos los resistores. Si lo ponemos ahora en algo más concreto, tenemos una fuente de corriente alterna, en rojo te puse los cables que están energizados y acá como el interruptor está abierto, está energizado hasta ahí. A partir de ese lugar no hay energía. Pero cuando cerramos el interruptor,
energizamos todo lo que viene a continuación, tenemos las lámparas que se encienden y el resto de electrones con algo de energía pasan de largo y tenemos el cable de retorno del retorno del circuito. Al que entra la energía lo llamamos fase y al que salen los electrones con el resto de energía que le queda lo llamamos neutro. Estos son los nombres que vamos a usar. Lo mismo te digo como con otros nombres de antes. Los nombres de los cables en una instalación de corriente alterna son el que trae energía es fase y el que cierra el circuito es el neutro, el que permite que los electrones salgan. Hay otros nombres, ni te los pienso mencionar. Fase y neutro y se terminó. Bien, ahora, ¿qué pasa si una de estas lámparas se rompe? Pues que se arruina todo. Se rompió la primera, entonces la corriente no puede pasar de la primera lámpara y si no puede pasar de ahí no puede seguir avanzando. Entonces se rompió una lámpara, se quemó una lámpara, la saqué del portalámpara y todas las lámparas se apagaron. Pero fíjate que hay un cable que todavía está energizado y esto es algo a tener en cuenta cuando lo llevamos a la calle, o sea, a la práctica. Si el interruptor está cerrado, el cable que llega hasta el portalámparas está energizado y si uno lo toca y está con con los pies algo que es conductor, el suelo por ejemplo, puede recibir una descarga, aunque todas las lámparas estén apagadas. Bien, esto es lo que pasa entonces en un circuito en serie. O funciona todo o no funciona nada. ¿Tá? Si se rompe uno, si lo desenchufé, si lo apagué, lo que sea, hay algo que dejó de funcionar, todos dejaron de funcionar. Bien, veamos lo mismo que pasa en un circuito en paralelo. ¿Cómo planteamos un circuito en paralelo? A ver, lo tenemos así, primero hay que pensarlo un poco, a ver, entenderlo. Venimos con fase, llegamos al interruptor, seguimos con el conductor, el cable, tenemos la primera derivación. Si yo sigo de largo del nodo, llego a la primera lámpara. Esta lámpara tiene su propio neutro que hace su propio empalme con el neutro que retorna toda la cantidad de electrones. De la primera derivación salgo a la segunda y acá tengo otro nodo. Me voy por el camino lateral, llego a la segunda lámpara que tiene su propio neutro, vuelven a empalmar al neutro general. Y si voy por la última derivación, llego a la tercera lámpara que tiene su propio neutro que vuelve a empalmar al neutro general. Bien, tenemos una fase de entrada, un neutro de salida, pero entre medio yo hice derivaciones, o sea, sacamos caminos laterales de la fase y confluimos, retornamos todos los electrones al neutro en conjunto. Ahora, accionamos el interruptor y se nos prenden todas las lámparas. Es lo que uno deseaba, está genial. Pasa a veces que ¿sí? Tocas una tecla y prenden todas las lámparas. Bueno, este es el caso. ¿Qué pasa ahora si se rompe una lámpara? Bueno, a ver, rompamos una. Crunch. A ver. La lámpara que se rompió está apagada. Y el cable que está saliendo de la lámpara no está más energizado. Pero como hubo una derivación a las otras lámparas, las otras siguen recibiendo energía. Así que en un circuito en paralelo, la corriente se va dividiendo y eso es lo que nos permite que los otros dispositivos sigan funcionando a pesar de que uno caducó, se apagó, lo que sea. Bien. Vamos a pensar otra característica y ahora tiene que ver con la tensión. En un circuito en serie, dijimos que la tensión se iba repartiendo y en cada resistor se perdía una parte. O sea que si yo conecto estas lámparas, entre las tres lámparas se tienen que repartir como puedan la tensión. Cuando conecto el interruptor, las tres lámparas prenden. Y yo veo que prenden e iluminan. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando lo tengo en paralelo? En paralelo dijimos que todas las derivaciones recibían la misma tensión, o sea que estas tres lámparas no se tienen que repartir la energía como las otras. Así que cada una recibe la totalidad de energía. Y lo que vamos a tener es que son mucho más brillantes. ¿Tá? Como cada una recibe más energía, cada una de las tres producen mayor iluminación. Si en vez de ser lámparas fueran motores, por ejemplo, bueno, si los tengo en serie, van a dar vueltas con muchas menos revoluciones por minuto. Si están en serie, si están en paralelo, lo tengo a toda potencia.
Si pienso en los tres motores con el caso anterior, si apago o se rompe un motor, se apagan todos. En cambio, si están en paralelo, cada uno de los tres puede tener su propio interruptor y seguir funcionando. Bien, avanzamos. Vamos a pensar ahora cómo cambia las condiciones si le vamos agregando más cantidad de resistores. Para entender esto, vamos a buscar otra imagen para el concepto de resistor. Yo te dije que era como atravesar algo con más o menos densidad, que era una cuesta más o menos empinada. Bien, ahora la vamos a plantear con una puerta con molinete. ¿Sí? Esto es una puerta giratoria y hay que empujar para poder pasar. Pero la puerta giratoria que vamos a usar es especial en el sentido de que le podemos regular qué tan dura se va a poner. O sea, le podemos regular si hay que hacer más o menos fuerza para poder atravesarla. Cuando pongamos una puerta más dura, va a ser una resistencia mayor. Cuando pongamos una puerta que hay que hacer menos fuerza, más blanda, es una resistencia menor. Y estas puertas giratorias vamos a meterlas acá. O sea que lo que vamos a tomar en consideración ahora es como si fueran estas puertas giratorias para tomar el concepto del resistor. Bien, entonces, tenemos en principio un solo resistor. Lo ponemos en funcionamiento, la corriente pasa, va a pasar tanta cantidad de electrones como puedan vencer la fuerza del molinete que le pusimos. ¿Qué pasa ahora si le ponemos dos de estos? Bueno, dos de estos significa que atravesamos el primero y después tenemos que atravesar el segundo, pero vamos a demorar un poco más, porque algo de fuerza hay que hacer para pasar el molinete. Digo, suponete que vas con 2 o 3 personas a entrar en un local, en un banco que tienen puerta giratoria. Y vamos todos juntos a la misma velocidad, pero cuando llegamos a la puerta giratoria yo tengo que esperar al de adelante que entre. Eso me demora. Y si ahora le pusimos 2 puertas giratorias, quiere decir que tengo que esperar la primera, después la segunda, cada vez se va más lento. Y si va más lento, hay menos caudal. Y si hay menos caudal, hay menos corriente. Probamos una cosa más. Le ponemos una tercera puerta giratoria. ¿Y qué pasa entonces con la corriente? Que ahora la corriente es menor. Cuantas más cantidad de puertas giratorias le esté poniendo, más tengo que esperar, el caudal es menor, la corriente es cada vez menor. Entonces, ¿cómo cambia? La N es la cantidad de resistores que le voy a poner. Si yo aumento la cantidad de resistores, lo que vamos a conseguir en un circuito en serie es que la corriente total sea más baja. Insisto, en un circuito en serie, cuantos más resistores le enchufamos, hay menos corriente. Vamos a ver qué pasa ahora con un circuito en paralelo. Planteamos en principio lo mismo, hacemos circular los electrones, van a pasar los que puedan por esta puerta. Fíjate que le puse una puerta un poco dura, ¿sí? Nos zafamos y le apretamos los tornillos. Esta puerta es dura para poder pasarla, o sea que la corriente de electrones va a ser poquita. ¿Qué pasa ahora si le ponemos 2 puertas giratorias? Es verdad que el total de resistencia es mayor, pero en realidad, si yo voy con un grupo de amigos y me encuentro que la puerta del banco tiene 2 puertas giratorias, la verdad que acelera el paso, por más que sean duras. Porque nos repartimos, algunos entran por una puerta, otros entran por la otra puerta. La cuestión es que ahora el caudal va a ser mayor, porque yo al llegado a este lugar puedo repartir, algunos van por una puerta, otros van por la otra, entonces esto se acelera. Así que, como se acelera, hay más cantidad de electrones que pasan por segundo, entonces aumenta el caudal y aumenta la corriente. Fíjate qué importante. Cuando tengo un circuito en paralelo, si yo le pongo otro resistor, en realidad estoy bajando la resistencia que me está oponiendo pasar de un lado a otro. Más todavía, ponemos 3 resistores, estoy abriendo una puerta más. Duros, blandos, me da lo mismo a esta altura. Digo, por más que los 3 sean durísimos, al tener 3 puertas de acceso, son 3 lugares para atravesar. Por lo tanto, la corriente va a ser cada vez mayor.
¿sí? Si yo voy poniéndole más cantidad de resistores, voy permitiendo más lugares de paso y entonces voy aumentando la corriente. Y esta es la conclusión que sacamos. Cuando tengo un circuito en paralelo, al aumentar la cantidad de resistores, aumenta la corriente, justo al revés que el circuito en serie. O sea que si yo tengo un circuito en paralelo y le voy enchufando lámparas, le voy enchufando motores, le voy enchufando lo que sea, cada vez está circulando más cantidad de corriente. Bien, esto nos lleva a pensar un concepto más general que es el de resistencia equivalente. A ver, esto es importante, siempre me salteo una cosa. Si yo sigo enchufando cosas, puedo llegar a tener una posible sobrecarga. ¿Sobrecarga qué significa? Que le estoy dando demasiado caudal de electrones para lo que puede soportar el cable o el conductor que estoy poniendo. ¿Está? Pongámosle, estoy frente al banco que tiene las 3 puertas y estoy haciéndole cada vez pasar más gente, aumenta mucho el caudal. Bien, finalmente le estoy haciendo entrar tanta cantidad de gente adentro del banco que en el fondo algo va a tener que romperse porque la gente siga entrando. Está en una sobrecarga, lo que va a pasar es que los, la corriente está haciendo cada vez más cantidad de corriente por dentro de los cables y entonces yo tengo una especie de avalancha de electrones que van a producir un daño en la instalación. En un rato te voy a contar cuál sería ese daño. Ahora sí, entonces, vamos con esta idea de la resistencia total equivalente. ¿Qué significa? Significa que tengo que pensar, en realidad son cálculos, pero en este video no vamos a hacer los cálculos. Tengo que pensar qué tanto me cuesta ir desde el punto A hasta el punto B teniendo en cuenta los resistores que yo tengo. En el caso de un circuito en serie, yo lo que tengo es que, dijimos, que si ponemos más cantidad de resistores, la resistencia va aumentando. Y es correcto. La resistencia total equivalente en serie es la suma de los resistores. Entonces, en este esquema que tenemos, para pasar del punto A al punto B, tengo una resistencia que va a ser la suma de la resistencia del resistor 1 más la resistencia del resistor 2 más la resistencia del resistor 3. El total de resistencia para pasar de un punto al otro es la suma de los resistores. Eso lo habíamos entendido con los dibujos y lo pasamos a fórmulas, vemos que es muy directo. Ahora, si yo planteo lo mismo en un circuito en paralelo, la idea era que cuantos más resistores pongo, menos resistencia total. Digo, es más fácil pasar del punto A al punto B. Y este es el punto del concepto de resistencia total equivalente. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es pasar del punto A al punto B? En un circuito en serie, cuanto más resistencia les pongo, más difícil es del punto A al punto B. Pero en un paralelo, cuanto más resistencia le pongo, son más cantidad de caminos, más derivaciones, más puertas de acceso, entonces es cada vez más fácil. Y meter eso en una ecuación matemática no es tan sencillo. A ver, la resistencia equivalente en paralelo la tendríamos expresada de esta manera. Aplicada a este circuito en particular sería la resistencia equivalente en paralelo para pasar del punto A al punto B es 1 dividido la suma de las inversas de las resistencias de cada uno de los resistores. Te pongo la fórmula, te estoy explicando el concepto. Hasta el momento solo quiero que te quedes con el concepto, ¿sí? Por el momento no vamos a estar haciendo estas cuentas, pero sí me interesa que se entienda y que se... vamos a ver cómo aplicamos esto. De cuantos más resistores pongo, más fácil es pasar del punto A al punto B. Bien. Vamos a analizar un poco más esto. Nos quedamos con el circuito en serie. Nos quedamos con esto de que los resistores son estas puertas con molinete, que la corriente circula y la corriente va a depender de la resistencia total que le estemos poniendo al circuito. Y ahora, lo que concluimos es que como yo estoy sumando todas las resistencias, en el caso de la resistencia en serie, la resistencia total es mayor que la mayor de las resistencias. ¿Por qué? Suponete que la 1 valga 10,
La 2 vale 2 y la 3 vale 2 también. Así que es 10 más 2, la resistencia equivalente total acá sería de 14. Y 14 es mayor que 10, que te dije que era la más grande. Bien, conclusión general que tenemos de esto, ¿sí? Cuanto más resistencia les ponemos, más aumenta la equivalente total, pero además la equivalente total es más grande que la más grande de las resistencias. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este circuito y a una de las puertas le aprieto más los tornillos y le aumento la resistencia? Hago que sea más difícil atravesarlo, por lo tanto voy a tener menos caudal de electrones porque es más difícil atravesarlo. ¿Tá? Al contrario, si a esta resistencia, a esta puerta, le aflojo las tuercas y la hago más blanda, es más fácil de atravesar, voy a tener más cantidad de electrones que están atravesando y por lo tanto hay más caudal de electrones, más corriente. Anotamos esto entonces. Si la resistencia aumenta, disminuye la corriente. Y quedamos con esto de recién, que la equivalente total es mayor que la mayor de las resistencias. Así que esto de aumentar la resistencia tiene un impacto bastante grande en un circuito en serie. Ahora, cuando yo disminuyo, resulta que el efecto en realidad es menor. Porque si yo bajé la primera, pero las otras dos no las toqué, la equivalente total no se va a modificar tanto, porque va a depender de la suma de las tres. Así que la corriente, si bien va a aumentar, no va a aumentar tanto. Vemos qué pasa ahora con los circuitos en paralelo. Teníamos entonces estas derivaciones. Cada una de las derivaciones van a tener una división de la corriente, y cuando se van juntando, se acumulan otra vez todos los electrones. Teníamos esta fórmula, la aplicamos de esta manera para este circuito en particular, y si hiciéramos los cálculos, no lo vamos a hacer en este momento, lo que notaríamos es que el equivalente total siempre resulta ser menor que la menor de las resistencias. O sea, si teníamos 10, 2, 2, la equivalente total en paralelo va a ser menor que 2. Si tuviéramos resistencias, si la de 10 yo la aumento, igual la de 2 sigue estando, la resistencia total equivalente va a seguir siendo menor que 2. ¿Sí? La resistencia más chica es la que como que me pone un techo. Nunca voy a estar más arriba que la resistencia más chica. Bien, ¿qué pasa ahora si aumentamos una de las resistencias? Bueno, en realidad va a pasar poco, porque yo aumento esta resistencia. Viene la corriente de electrones cuando llega al primer nodo, y en la primera derivación dicen, bueno, un par de amigos se quedan en esta puerta y dicen, bueno, yo voy a pasar por acá, pero la verdad que la puerta está durísima. Los que no llegan a entrar por acá sigan de largo, o sea que por esta derivación voy a tener poca corriente, y el resto no se queda esperando, el resto pasa de largo, va a seguir al siguiente nodo, y en realidad esto no nos cambió tanto. ¿Sí? Aumentar una resistencia en paralelo tiene poco efecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Si yo aumento la resistencia, como el equivalente total no me está cambiando tanto, porque las más chicas siguen siendo las que me ponen el límite, la equivalente total es más chica que las más chicas, la corriente sí va a disminuir un poco, pero no para tanto. ¿Sí? Esto es justo al revés de lo que pasaba con los circuitos en serie. Ahora, pensemos qué pasa si yo disminuyo la resistencia. Bueno, acá el grupo de amigos felices y contentos porque llegan a este primer nodo y tengo más cantidad de electrones que están pasando. El resto pasaron de largo. Entonces, como la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias, yo a esta la hice más chica y entonces bajo la resistencia total. Y entonces, si tengo menos resistencia, la corriente total aumenta mucho más, mucho más. Acá es justo al revés que en el circuito en serie. Si yo bajo la resistencia, tengo mucho impacto con la resistencia, con la corriente total. Aumenta muchísimo la corriente total. Hay un caso particular, un caso extremo que te quiero contar en esta situación. Es el caso donde tenemos este circuito y yo le voy a mandar una puerta sin molinete.
O sea, le estoy mandando un conductor sin resistencia. No le puse ningún resistor entre medio. O sea, ¿cómo funcionaría esto? Tengo el circuito y agarré un cable y lo empalmé, arriba y abajo. Entonces, ahora, pasar del punto A al punto B es mucho más fácil. Porque viniendo con el grupo de amigos, tengo este conductor que es de resistencia cero. Viniendo con el grupo de amigos, tengo una puerta abierta, sin molinete, sin ninguna resistencia, un agujero en la pared. Todo el mundo se va a mandar por acá. El resto, muy poquitito, se va a ir por las otras. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el caudal de electrones aumenta muchísimo y se aumenta tanto cuando tengo un camino con resistencia cero, la corriente se va al infinito. Infinito es una forma de decir, en realidad se va a valores tremendamente grandes. Estamos hablando de miles de amperes, cuando eh, la corriente, por ejemplo, máxima en una casa y como mucho puede andar en 20, 25 amperes. Acá estamos hablando por ahí de 35.000 amperes. Se me fue al corno, ¿sí? Y este caso, cuando yo tengo un conductor que no tiene nada de resistencia, es lo que llamamos cortocircuito. Y se llama cortocircuito porque es muy descriptivo, es cortar camino, digo, le mandé un atajo, ¿sí? Le mandé un atajo del punto A al punto B, corté camino, todos los resistores sí siguen estando ahí, pero la verdad que nadie le da mucha atención. Bien, hasta acá entonces toda la explicación teórica en esta introducción que estamos haciendo a la electrodinámica. En los próximos encuentros vamos a empezar a trabajar con cálculos numéricos basados en todo este desarrollo teórico.